Doctor Burgos, bienvenidos a Los Andes 2020. Muchas gracias, Luis. Muchas gracias por estar acá con nosotros. Sé que su agenda es muy complicada y dependen muchas vidas de ello, así que es un honor tenerlo acá con nosotros. Muy agradecido, muy amable. Doctor, quería empezar preguntándole cómo se decide por la medicina y cómo se decide por quizás uno de los órganos más difíciles junto con el cerebro, que es el corazón. Bueno, en mi época de estudiante siempre tuve la sensación o la necesidad de hacer medicina, y dentro de la medicina me llamaba muchísimo la atención la tecnología y las cosas complejas. Y bueno, cuando digamos tuve conocimiento de la especialidad, me enamoré de ella. Y bueno, y tuve el firme propósito durante mi estudio en la facultad de hacer cirugía cardiovascular como un gran desafío para mi persona, ¿no? A pesar de que mi padre fue investigador científico, fue profesor de la facultad, y él quería que yo hiciera, que estuviera con él, digamos, en la línea de investigación. Fue investigador del CONICET, fue profesor titular de Histología y Embriología de la facultad, y hoy el Instituto de Histología y Embriología tiene el nombre de él. Así que, pero no hubo forma de que me convenza, y bueno, ahí ¿Y cómo lo vivió? A lo mío. ¿Cómo lo vivió que su hijo no siguiera los pasos? Y bueno, para él fue un golpe duro de que yo realmente me dedicara a otra cosa distinta de la que él me proponía, pero yo tenía el firme propósito de hacer lo que hice. Bien. Hace más de 40 años Claro, yo me recibí en 1977. Así es, sí. Y después, bueno, empecé mi formación básica aquí, después me fui al Hospital Karolinska en Estocolmo, en Suecia. Después de ahí regresé acá al país unos meses y volví a ir a Estados Unidos, a la Universidad de Alabama en Birmingham, donde había un centro cardiovascular que hacían 30 cirugías diarias. Así que era un monstruo el hospital, y bueno, todo lo relacionado a la especialidad era top en ese momento. Y después fui a Inglaterra a perfeccionar la parte de trasplantes intratorácicos, sobre todo cardiopulmonares, con el profesor Magdi Yacoub, que fue un egipcio que estaba a cargo del hospital Hartfield de Londres, en Uxbridge, arriba, cerca de Heathrow, ¿no? Sí. Así que después regresé y bueno, empecé a armar lo que hoy es el Hospital Italiano, la cirugía cardiovascular del Hospital Italiano, que tenía una trascendencia local y nacional importante en cuanto a la complejidad de cosas que hemos hecho, trasplantes y una serie de cirugías muy complejas que bueno, nos han dado el prestigio que hoy tenemos. Absolutamente. ¿Y cómo hace 40 años pudo vincular 3 países que, si bien están, digamos, algunos en el mismo continente, uno es bien nórdico, uno está en el medio del océano y el otro está en Estados Unidos? ¿Cómo es que se decidió por hacer ese recorrido? Bueno, acá no sé si usted se acuerda, en Mendoza hubo un operativo Corazón que vinieron los suecos. Ah, no sabía. Sí, en el año 65, 66, operaron 40 corazones en el Hospital Central, y el jefe de ese equipo era el doctor Crawford. Mi padre, que en ese momento hacía histología, hizo muchas biopsias endomiocárdicas de pacientes que operaban y se relacionó con ellos, y bueno, y entonces tuve la posibilidad de presentar mi petición de ir a trabajar allá, y bueno, después de un cierto análisis me aceptaron, y bueno, y fui y empecé ahí. Después de ahí ya me relacioné con la gente de Estados Unidos y bueno, pude pasar allí, después en congresos y en otros lugares. Conocí también al profesor Yacoub, con quien tuvimos también una relación interesante en el trabajo de trasplantes intratorácicos, cardíacos y cardiopulmonares, y pulmonares solo, ¿no? Muy buena vida y muy buenas experiencias, digamos, ¿no? Sí, y hoy fue duro, pero bueno. Toda la parte nórdica está ahí, digamos, como en la cresta de la ola, digamos. Y en ese momento eran pioneros. El profesor Crawford fue el que inventó la cirugía de la coartación de aorta,
Yo estuve en una cirugía de marcapaso que le pusieron en ese momento allá y bueno, era un grupo muy destacado en ese momento. Pensemos que la cirugía cardiovascular fue como la computación, que apareció la computación y fue un boom y bueno, en el momento, la época de oro de la cirugía cardiovascular fue la década de los 80 o de los 70 largos, cuando Favaloro inventa el bypass. Así es. Cuando, bueno, empieza a tomar auge y empieza a haber solución para una enfermedad que mata a la mayor cantidad de personas en el mundo. Entonces, bueno, tomó una relevancia a todo nivel y bueno, hasta que, bueno, fue progresando. Hoy ya no se ve una cosa tan, digamos, traída de la estratosfera, sino que es una cosa habitual. La cirugía cardíaca hoy está diseminada en todo el mundo, creo que es una de las cirugías más populares que hay. Se operan miles de casos por mes y bueno, y es así, ¿no? Como hablaba de expandido. Hablaba de lo que es lo que representa, digamos, institución acá en Mendoza a nivel local y a nivel nacional, y también tiene su correlato internacional. ¿Cómo termina su día cuando tiene una operación de trasplante, cuando tiene que estar concentrado en múltiples pequeñas intervenciones en el organismo de alguien, en el motor de una persona, digamos? ¿Cómo maneja ese estrés? Bueno, el trasplante es una de las cirugías más complejas, requiere un trabajo de equipo muy importante. Tenemos gente que está en el diagnóstico previo, que está en digamos, en la preparación pre-trasplante, en la identificación de anticuerpos. Se mueven muchísimas cosas alrededor de cada cirugía de trasplante. El trasplante en general cae la peor hora, en el peor momento, cuando uno está más cansado, en el fin de semana, o cuando uno está en una comida, o en Navidad, como me ha pasado otras veces. Pero bueno, digamos, son las reglas de juego. El donante aparece en el momento que tiene el problema, o el accidente, o el disparo, o el traumatismo, y se transforma en donante, y bueno, hay que ir, y si a uno le tocan esos órganos, porque la histocompatibilidad que está cargada en la computadora del INCUCAI define que ese órgano es para tal persona en tal lugar, ese es prioridad 1 para que lo reciba. Entonces, bueno, se comunican y nosotros en media hora tenemos que decir si lo aceptamos o no, si no pasa otro en la lista. Entonces, bueno, hay que armar equipos, tenemos todos los equipos de ablación, todos listos siempre en el hospital para salir en el momento que aparece. Para llegar en media hora y armar ese equipo. No es llegar en media hora. Nosotros tenemos que contestar al INCUCAI. A veces los traslados, dependiendo de dónde estén. La semana pasada hicimos uno en San Rafael, que fue a las 3 de la mañana, y bueno, salieron a buscar los órganos en vehículo, porque no había avión en ese momento. Así que bueno, el tiempo que el corazón puede estar parado fuera del donante y hasta que están dándole el receptor no debe ser mayor de 4 horas. 4 horas. Exactamente, o sea que desde que sacamos, se para el corazón en el donante, se perfunde con soluciones de preservación, se embolsa en 5 bolsas concéntricas estériles, se pone en la heladerita de transporte, se lleva al hospital, se saca el corazón del receptor y se pone el corazón del donante, todo eso tiene que estar incluido entre las 4 horas. O sea que la vida para transfundir es de 4 horas. La vida que el órgano tiene fuera de los cuerpos, tanto del donante como del receptor, no debe ser mayor de 4 horas.